Proverbios 29:18. El título es La falta de profecía causa desenfreno. Dice el hombre más sabio de todos los tiempos, el rey Salomón, dice la palabra que no ha habido hombre más sabio que Salomón, ni lo habrá. Y este hombre en su plena sabiduría dice de la siguiente manera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quise ver en la Biblia donde se utiliza esa palabra desenfreno. Y la encontramos en Éxodo 32, versículo 25. Si viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón había permitido para vergüenza de sus enemigos. Tremendo. El pueblo estaba desenfrenado. Y nosotros que estamos estudiando el folleto de Éxodo, y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo se desenfrenó un pueblo que vio cómo cayeron las plagas, 10 plagas cayeron, cómo Dios humilló al faraón para que dejara salir al pueblo. Un pueblo que vio cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Un pueblo que vio un torbellino, un pueblo que vio una nube que los protegía, un pueblo que vio una columna de fuego por las noches que lo acompañaba, un pueblo que escuchó la voz de Dios. Y este pueblo se desenfrenó el pueblo. Se desenfrenó tanto el pueblo que cuando Moisés regresaba con Josué, porque Dios le había dicho: ve que tu pueblo se ha pervertido, está desenfrenado. En el versículo 17 del mismo capítulo 32, cuando oyó Josué, escuchen bien esto, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué, un joven fiel servidor del Señor, no distinguió qué era lo que pasaba en el pueblo, no distinguió. Pero en el versículo 18, Moisés respondió: no es voz de alarido, Josué, de fuertes, voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Pero impresionante cuando se me dio por buscar en otra versión, nueva versión internacional. Dice canciones oigo yo. Canciones, dice el texto, lamentos de derrota. No son lamentos de derrota, más bien escucho son canciones, dice esta versión. Moisés, un hombre de experiencia que vivió 40 años allá en Egipto. Egipto, una tierra pagana donde se hacían toda clase de vejámenes. Moisés tuvo la oportunidad de vivir 40 años allá. Y cuando él se acercaba al pueblo, distinguió que el pueblo estaba desenfrenado, que el pueblo estaba lejos de las cosas de Dios. Su forma de alabanza, su forma de cantar. Y se iban acercando, y él corrigió a Josué y le dijo: canciones oigo yo. La Nueva Traducción Viviente dice: celebración oigo yo. Celebración, estaban celebrando. Hermano, antes que se me vaya el tiempo, esto lo podemos estudiar nosotros bajo el contexto y teniendo en cuenta cómo está la iglesia hoy, cómo se vive, cómo se alaba a Dios la iglesia hoy. Y el pueblo de Dios se llenó de esos egipcios que se vinieron mezclados. En la iglesia también hay egipcios
que están mezclados, están dentro de la iglesia, que dicen, están anhelantes de escuchar canciones dentro de la iglesia, celebraciones dentro de la iglesia. Anhelan eso, no solamente lo anhelan, lo quieren imponer. Y los que no estamos de acuerdo con eso, sufrimos dentro de la iglesia, porque nos quieren imponer. Y lo peor, los que quieren imponer este tipo de adoración, por lo menos Aarón permitió, pero es que en el tiempo de nosotros, los Aarones de hoy, lo quieren imponer, ese tipo de adoración. Y no importa cómo usted vaya vestido a la iglesia. Y si usted dice algo, tienen una teología completa de la salvación, diciendo que las vestiduras, que el comportamiento dentro de su iglesia, eso no es lo que salva es Cristo Jesús. Ya somos casi de la otra denominación. Eso era un paréntesis que quería hacer para que no perdamos, porque es que las enseñanzas que están aquí son para nosotros. Ya ellos están descansando. Por lo menos Moisés tiene la dicha de estar en el cielo. Sabrá Dios si nos verá, nos estará viendo, pero él tuvo el conocimiento antes de partir de aquí de la tierra. Dios le mostró todas estas cosas que iban a suceder. Sigamos adelante. En el versículo 25, el versículo 18, Moisés distingue el canto, distingue el algarabío, son canciones, dice una versión, la otra versión dice celebraciones. Pero la pregunta es, ¿había profecía en ese tiempo? ¿Había profecía? Porque es que el hombre más sabio de todos los tiempos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y se escucha decir en la iglesia, no, pues vamos a la iglesia y es una sola entretención, juegos, entretenimiento. Y una vez tuve la oportunidad de visitar una iglesia con mi esposa, vamos a escuchar palabras, y me tuve que salir al final 10 minutos antes porque no hubo meditación, no hubo un sermón, no hubo una prédica. Todo era juego, todo era concurso. Salimos muy desanimados de esa iglesia. Qué tristeza. Donde ya se dice, no se puede predicar palabra, que ahora vamos a recordar el tiempo del predicador y hagamos otras cosas dentro de la iglesia. Triste eso, hermano, eso es muy triste. Pero saben que sí había profecía, en esos tiempos había profecía. ¿Y qué decía la profecía? Vamos a buscar en Génesis 15, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. ¿Saben? Se estaba cumpliendo la profecía delante de sus ojos. La profecía se estaba cumpliendo delante de los ojos del pueblo de Israel. Se estaba cumpliendo la profecía. Venían de 400 años de esclavitud y venían con riquezas porque Dios humilló a Egipto e hizo que le entregaran joyas antes de salir de Egipto. Venían con riquezas. Se había cumplido la profecía. Dios con brazo fuerte había sacado a su pueblo de allá de Egipto. Se estaba cumpliendo la profecía y ellos estaban desenfrenados, se alejaron de la profecía. Siempre yo hago énfasis en la iglesia hoy, cómo estamos de profecía en la iglesia, qué se está predicando, la verdad presente, o estamos predicando igual que el mundo allá, un evangelio de prosperidad. Tranquilo, tú te vas a mejorar, tranquilo, ya mañana vas a tener dinero. Mañana ven y trae ¿cómo le llaman a ellos? La siembra, trae la siembra y que mañana vas a ser próspero. Hermano, nosotros no tenemos por qué estar predicando ningún evangelio de prosperidad. Aquí no hay prosperidad. El Señor Jesús no dijo prosperidad por ningún lado. Aquí lo que dijo que habrá guerra, rumores de guerra, terremotos, enfermedades y todas esas cosas. Mientras tanto, el pueblo de Dios buscando soluciones terrenales. ¿Cómo que os parece?
buscando soluciones terrenales a una profecía que se está cumpliendo delante de sus ojos. ¿No es que acaso no entendemos que este mundo se va a descomponer, que no va a haber ningún político ni líder que lo componga? Porque esto está profetizado. Nosotros vamos a sufrir, nosotros nos vamos a morir, nosotros vamos a ser perseguidos por causa de la palabra, por el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Él dice, gozaos cuando estas cosas sucedan. Y usted ve dentro de la iglesia un montón de gente temblando y haciendo oraciones para que estas cosas no sucedan. La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo igual que el pueblo de Israel, que estaba saliendo de los 400 años de esclavitud. ¿Saben? Nosotros también vamos a caer en algo parecido. Y a nosotros nos va a rescatar el mismísimo Jesucristo. Por eso nuestra hermana Elena de White tiene un capítulo que se llama La Liberación. A nosotros nos va a liberar el Señor Jesús. Esto se va a descomponer. Por eso el Señor Jesús dijo que están preparados. Todos nos queremos preparar para la segunda venida de Cristo. Pero que por lo que veo son pocos los que se quieren preparar por los acontecimientos que van a suceder. Por eso en cada iglesia que voy, que me toca predicar, yo digo, hermano, qué rico que usted esté trabajando en una empresa y usted esté recibiendo los beneficios, un sueldo fijo y sus prebendas y todo lo que el gobierno ha ordenado. Pero nosotros, una parte que nos ganamos la vida, el pan de cada día o el sudor de nuestra frente, casi que trabajando día y noche, porque si los que tienen un sueldo se quejan, nosotros que no tenemos un sueldo fijo, que tenemos que a diario vivir de las misericordias del Señor, no es fácil. Pero usted está trabajando en una empresa, yo siempre le digo, qué bueno, disfrute de eso, pero prepárese, porque un día va a quedar sin empleo. ¿Y qué vas a hacer? A trabajar el sábado, a justificarte para trabajar el sábado. Esto es profecía, hermano. Quise ver otro momento de desenfreno en la historia de la humanidad y me lleva a los antediluvianos. Los antediluvianos, como dice Mateo 24, del versículo 36 en adelante, dice, pero del día y la hora nadie sabe, refiriéndose a la venida del Señor Jesús, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. El versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Verdad? El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, estaban bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, dándose la mejor vida. Pero, ¿saben? ¿Había profecía en los tiempos antediluvianos? Claro que sí, había profecía. Dice 2 de Pedro 2:5 que Noé era pregonero, es decir, un predicador. Y Noé predicó 120 años diciéndole a los antediluvianos que iba a haber un diluvio. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que Noé no era el único predicador, el único pregonero, no fue el único pregonero. Estudiando un poco acerca de la vida de Enoc, en un capítulo de la hermana de White, que se llama Seth y Enoc, se llama el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas, narra todos los acontecimientos de los antediluvianos y cuenta que Enoc les predicaba, les decía que iba a haber un diluvio. Enoc les decía a ellos que iba a haber un diluvio, pero ellos estaban lejos de la profecía. Como dice el
el hombre más sabio de todos los tiempos, el pueblo sin profecía se desenfrena, y estaban desenfrenados, porque cuando le llegó el turno de predicar a Noé, inclusive había una profecía, y era el hijo de Enoc, llamado Matusalén. Eso significa que cuando él muera, él viene. Y nosotros nos dirán hoy día, cuando él muera, él viene. ¿Eso qué? Pero es que los antediluvianos entendían muy bien que cuando Matusalén muriera, venía el diluvio. Ya lo entendían, ya lo sabían. ¿Por qué? Porque Enoc se los hizo entender. Y leyendo también ese mismo capítulo, Adán estaba sabido de que iba a haber un diluvio, que la humanidad iba a terminar con un diluvio. Pueden ustedes contemplarlo en los escritos de nuestra hermana Elena de White, en el capítulo 6. Ese capítulo se llama Set y Enoc. Ahí narra los infortunios de Adán. Dice que ellos tenían una mente prodigiosa, no como la de nosotros. Y lo mejor todavía, su longevidad. Imagínense que podían convivir simultáneamente 7 generaciones. ¿Sabe lo que es eso? 7 generaciones. Al mismo tiempo podían convivir. Adán duró casi 1000 años. Pudo ver 7 generaciones. Vivieron con él. Y a todas esas generaciones explicándole y diciéndole, persuadiéndoles y predicándoles que iba a haber un fin. Dice nuestra hermana de White que Adán contemplaba cada día de que se veía venir el diluvio por el comportamiento del pueblo. Había profecía. El nombre de Matusalén les indicaba algo a ellos. Enoc les predicó de un fin por un diluvio. Noé, 120 años predicando. Y saben una cosa, en Génesis 6:3, Dios dice allí en ese texto, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Saben, el espíritu contendía con ellos, pero ellos eran sordos, ciegos. Ellos no querían entender, se alejaban de Dios cada día más. Dice en ese capítulo, dice que mientras la generación de Adán por medio de Set estuvieron alejados de la generación de Caín, ellos vivieron bien en la fe. Pero cuando ellos vieron que Caín construyó su primera ciudad y le puso por nombre uno de los hijos de él, y ellos comenzaron el progreso ese terrenal, las abundancias terrenales, las fiestas y todas esas cosas, ellos se fijaron en ese progreso y cayeron también. Se mezclaron. Dice la Biblia que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y vino la desgracia. Y llegó hasta que llegó el diluvio. Pero profecía había profecía. Y en nuestro tiempo también hay profecía. Y Belsasar, nieto de Nabucodonosor, miren cómo terminó yendo a buscar allá, porque el progreso le mandó a buscar allá los utensilios sagrados de Dios, sacarlos de allá para tomar ron y hacer festines. Y esa misma noche le salió una mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces la mamá, la reina, mandó a buscar a Daniel para que le interpretara las palabras. Y como todos bien sabemos nosotros, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Esa misma noche Belsasar murió. ¿Había profecía? Hombre, ¿cómo que no iba a haber profecía? Tenían a Daniel, el profeta Daniel lo tenía. Y no era porque Daniel no hablaba, sino porque ignoraban la profecía. Mis queridos hermanos, ¿qué pasará con la iglesia si se llega a alejar de la profecía?
que cierren sus ojos y empiecen a predicar desde la sinagoga de Satanás. ¿Qué pasará con la iglesia? Pues el rey Salomón lo dice, se desenfrena. Y nosotros a diario vemos en nuestras iglesias cómo va cogiendo como un camino al desenfreno. Y los que estamos allí, que hablamos, levantamos la voz, queremos ser callados. Y se inventan hasta una teología completa para rebatir la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Esto no es invento mío. Hermanos, quiero decirles algo. ¿Sabe que entre los antediluvianos hubo gente fiel a Dios, aparte de Noé? Noé y su familia fueron fieles a Dios, entraron al arca y se salvaron. Pero hubo gente realmente fiel a Dios como Enoc. Enoc, el papá de Matusalén, fue tan fiel a Dios que Dios se lo llevó para el cielo. Enoc está en el cielo por su fidelidad a Dios. Dice, caminó Enoc con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Y quedó su hijo Matusalén, que también fue fiel a Dios. Murió, creo que un mes, en el mismo mes en que hubo el diluvio, ahí murió Matusalén. Porque la profecía decía, cuando él muera, él viene. Y se cumplió la profecía delante de sus ojos. Y qué triste que se perdieron. Pero hoy también, a pesar de que estamos viviendo la profecía y que el pueblo a veces se desenfrena, dentro del pueblo de Dios también habrá un remanente, igual como lo hubo en los antediluvianos. Y también lo hubo en el pueblo de Dios cuando Moisés estaba recibiendo las tablas allá de los mandamientos y regresó. No solamente hubo un pueblo desenfrenado, hubo una tribu completa que le fue fiel a Dios. Fue la tribu de Leví. Por lo tanto, se le encargó que ministrara las cosas de Dios. Ojalá permita a Dios que nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta mañana, seamos como la tribu de Leví, o seamos como Enoc, tan fieles a Dios que nos lleve, inclusive antes de tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí la muerte es ganancia, porque tengo asegurada la corona de vida. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y termina diciendo Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién sirváis? A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Y Pedro, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y ojalá que pertenezcamos al remanente y cuando estemos en la patria celestial ya esto sea historia y que nosotros tengamos la dicha de conversar con Enoc, que está en el cielo, de conversar con Moisés, que también está en el cielo. Tremendo. Que el Señor los bendiga. Y si no nos vemos más en esta tierra, nos veremos en ese río limpio y cristalino que sale del trono de Dios. Bendiciones para todos.